Un líquido comprimido es aquel que no está a punto de evaporarse. Tenemos ejemplos en nuestra vida diaria. Tal es el caso de cuando tomamos agua, lavamos los trastes o incluso cuando le jalamos al baño. Alfredo se ve como una persona a la que le interesaría aprender a leer las tablas de termodinámica. Oye, Alfredo, te estoy hablando a ti. ¿Sabes cómo se leen las tablas de termodinámica? ¿Te gustaría poder leerlas? Eso supuse. Vamos a aprender. ¿Estás preparado? El primer paso es tener unas tablas de termodinámica. En estas tablas podremos encontrar propiedades de sustancias en diferentes presiones y temperaturas. ¿Qué opinas? ¿Entiendes algo? No te preocupes, iremos paso por paso. Primero debemos conocer cuáles son las propiedades que encontraremos en nuestras tablas. Medidas en el sistema internacional, tenemos presión medida en kilopascales, a la temperatura medida en grados Celsius, al volumen medido en metros cúbicos, a la energía interna y a la entalpía medida en kilojoules. Debido a que las últimas tres deben ser cantidades específicas, se dividirán entre la masa, la cual se mide en kilogramos. Las propiedades medidas en el sistema inglés son presión medida en CIA, temperatura medida en grados Fahrenheit, volumen en pies cúbicos, energía interna y entalpía en BTUs. Y de nuevo las últimas tres se dividen sobre su masa, en este caso libra-masa. También es importante que sepas que las sustancias para las cuales tenemos tablas para todas estas propiedades son agua y refrigerante 134A. En una gráfica presión contra unidad específica, un líquido comprimido se encuentra por arriba de la presión de saturación. En una gráfica temperatura contra unidad específica, un líquido comprimido siempre se encuentra debajo de la temperatura de saturación. ¿Sigues con nosotros? ¡Excelente! Dependiendo de la información que tengamos sobre nuestra sustancia, hay tres casos para identificar un líquido comprimido. Caso 1. Es cuando tenemos temperatura más volumen, energía interna o entalpía. Utilizando la tabla A4 para unidades del sistema internacional o A4E para unidades inglesas, buscaremos la temperatura a la que nos da nuestra sustancia en la primera columna. A esa temperatura leeremos el volumen específico, energía interna específica o entalpía específica dependiendo del caso. Si nuestro valor dado desde el inicio es menor al del líquido saturado, identificado con subíndice F, estamos ante un líquido comprimido. Caso 2. Tenemos presión más volumen, energía interna o entalpía. Utilizando la tabla A5 para el sistema internacional o A5E para el sistema inglés, buscaremos nuestra presión en la primera columna de la tabla, y a esa presión leeremos el volumen específico, energía interna específica o entalpía específica dependiendo del caso. Si nuestro valor dado desde el inicio es menor al del líquido saturado, identificado con subíndice F, estamos de nuevo ante un líquido comprimido. Caso 3. Aquí tenemos presión más temperatura. En este caso, podemos elegir si trabajamos con temperatura ocupando las tablas A4 y A4E, o si decidimos trabajar con presión y ocupar las tablas A5 y A5E. Siempre corroborando que nuestra presión sea mayor a la de saturación y que la temperatura sea menor a la de saturación. De esa manera estaremos ante un líquido comprimido.
Ya sé, de seguro te estás preguntando cómo podemos leer todos los datos en todas las presiones y temperaturas. Muy fácil. Para presiones menores a 50 megapascales, tenemos la tabla A7 y A7E. Sin embargo, la mayoría de las veces para datos fuera de la tabla, terminamos utilizando aproximaciones a la temperatura de saturación para volumen y energía interna específica. Y para entalpía ocupamos la fórmula aquí mostrada. ¿Alfredo? ¿Sigues con nosotros? ¡Alfredo! Estás poniendo atención, ¿verdad? Muy bien. Ahora hagamos unos ejercicios. Ejemplo 1. Determina el volumen específico, la energía interna y la entalpía específica del agua comprimida a 200 grados Celsius y 10 megapascales. Utilizando la tabla A7 para líquido comprimido, ubicaremos nuestra presión y temperatura y de esta manera leeremos los datos que nos pide el problema. Leeremos la temperatura de 200 grados Celsius y 10 megapascales en nuestra tabla y podremos darnos cuenta que estos valores salen directos. Los valores son, para volumen específico, 0.0011482 metros cúbicos sobre kilogramos. Para energía interna, 844.32 kilojoules sobre kilogramo. Y para entalpía específica, 855.80 kilojoules sobre kilogramo. Ejemplo 2. Encuentra la entalpía específica del refrigerante 134A a 14 grados Celsius y 500 kilopascales. Para estos valores, no tenemos una tabla de líquido comprimido. Es por eso que tendremos que utilizar las aproximaciones leídas a los valores de saturación. Ocupando la tabla A11 para refrigerante, ubicaremos nuestra temperatura y presión de saturación. Utilizaremos la fórmula para aproximaciones de entalpía. En este caso, la entalpía específica es de 70.94 kilojoules sobre kilogramo. Ahora Alfredo ya es un experto en tablas termodinámicas, ¿verdad, Alfredo? Oye, pero todavía no pasas la materia. Eso pensé. Hasta la próxima.